Bueno, hablamos al comienzo acerca del dólar, que ha tenido un repunte, el dólar blue particularmente se despegó del dólar oficial en los últimos días. Hoy también cerró con un alza en ese sentido y obviamente que hay preocupación, 1230 está el dólar blue Mucho. para la venta. Vamos a hablar con un especialista para que nos explique un poco a nosotros y a ustedes, a la gente, a los televidentes y a los oyentes, por qué se está dando esta situación y qué puede pasar en el futuro. Si esto también va a repercutir, por ejemplo, en los precios. Estamos ya en comunicación con Gabriel Friedrich, quien es consultor especializado en negocios, economía y estrategia. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Norte Grande y a Somos Uno. Los saludamos. Liliana Sepúlveda y Miguel Alegre, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches, un gusto, ¿cómo están? Todo bien, Todo Gabriel, un bien. gusto que esté aquí con nosotros. Para explicarnos un poco qué está pasando con el dólar o el dólar blue particularmente, que ha tenido un incremento en los últimos días, para muchos sorpresivo. Sí, básicamente la explicación que uno puede brindar con respecto al repunte del dólar blue está muy atado a la baja de tasas que viene experimentando la economía. Esto quiere decir que eh, los, los individuos, los agentes económicos tienen alternativas de inversión o de cobertura y uno puede elegir, bueno, ir a la tasa de interés, a los plazos fijos o a los, digamos, distintas alternativas que hay de inversión. Y otra alternativa es cubrirse justamente con el dólar cuando esa tasa no me está retribuyendo en términos de los pesos que yo invierto, por ejemplo, con las expectativas que uno va teniendo de subas futuras por ejemplo, del dólar o subas futuras de precio. O sea, uno tiene un dinero disponible, un ahorro, una inversión, como uno quiera llamarlo, y de alguna manera uno busca alternativas para hacerlo eso rentable. Entonces, si la tasa de interés que donde yo tenía puesto el dinero bajó tan abruptamente y tan seguidamente, entonces lo que yo busco es una alternativa y en general cuando baja la tasa uno va a dólar o va a consumo de bienes. Entonces, este es un punto importante a tener presente porque eso es uno de los principales motivos que repercutió en el dólar blue, en el dólar libre. Entonces, en este sentido, el dólar blue es un valor aparte que tiene mucha repercusión social. No es lo que se dice que no es un mercado tan grande, pero sí es un mercado representativo, sobre todo del humor y de la expectativa social. Claro, exactamente, y más hoy por hoy, que bueno, hace mucho tiempo que estamos con las restricciones para la compra de dólares, Gabriel, eso tiene mucho que ver, o mucha gente se vuelca lamentablemente a este tipo de mercado, o al mercado blue, y adquiere en ese sentido, por eso que es una referencia muy importante para todos. Lo que usted está explicando, Gabriel, es que mucha gente que tenía dinero en plazo fijo, en pesos, lo retiró y se volcó al dólar. Eso es básicamente lo que, digamos, tuvo un impacto muy fuerte. El gobierno venía bajando la tasa porque tiene que ver también con otras variables financieras, económicas, y venía, desde mi perspectiva, midiendo hasta dónde eso iba a tener un impacto o no en la cotización de los dólares alternativos, en el dólar blue, en los dólares financieros. Entonces, la baja llegó un momento donde fue tan marcada que la gente no le conviene tener esos pesos con una tasa de interés tan baja y fluye hacia el dólar, porque también el dólar, hay que tener presente que el dólar venía muy atrasado. Sí, O sí. sea, la cotización del dólar blue con respecto a la inflación que tuvimos en los primeros meses del año, también venía muy atrasada. Entonces, si uno lo pone en términos de bienes, era un bien que de alguna manera está barato, porque no vino subiendo, no vino acompañando a la inflación. Entonces, cuando uno tiene esos pesos, si la tasa no me sirve y si los bienes que compro naturalmente o normalmente están caros porque vienen acompañando la inflación, entonces me vuelco a la alternativa que es el dólar, que es un bien, no es un bien específicamente, pero digamos una alternativa de inversión
que está económica, que está barata, que está retrasada, y entonces esos pesos los vuelco con la expectativa de que eso va a ir subiendo y me va a ir cubriendo. También el propio proceso va generando, va iterando y va haciendo que esa suba sea cada vez más acelerada, porque cuando la gente se mueve rápidamente de una inversión a otra y empieza a comprar, la expectativa también de suba va siendo más elevada y hay más apuro por comprar y por hacerse de esos dólares, entonces eso también tiende a acelerar el proceso de suba. Seguro, seguro. Gabriel, obviamente que hacer futurología en nuestro país es un poco complejo, pero Sí, hay sectores que estaban solicitando también y pidiendo, el sector del campo particularmente también, que está muy retraído el precio del dólar oficial. es así. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Cuál sería la tendencia? Yo particularmente comparto que el dólar oficial, para mí digamos, una política errada mantenerlo tan atrasado. Si no, volvemos otra vez a la historia de siempre, digamos, Sí, atrasar el tipo de cambio. Eso genera problemas a futuro porque las exportaciones no se liquidan. Entonces, es todo y el gobierno necesita para poder salir del cepo acumular reservas. Es claro. verdad que viene con un proceso de acumulación de reservas, pero la acumulación fuerte tiene que ser en este periodo, que es la liquidación, digamos, de todo lo que es la cosecha gruesa. Y entonces hay un retraso en el tipo de cambio del dólar oficial y eso no está permitiendo la acumulación de reservas que debería generar el gobierno por medio de la liquidación de exportaciones. Con lo cual la perspectiva es que el gobierno aparentemente va a mantener digamos, una política firme de mantener el crawling peg, que es esta micro devaluación del 2% mensual, pero las variables siempre van ajustando por un lado o por el otro, y evidentemente esto va a ir repercutiendo en la caída de las liquidaciones y es muy probable que los dólares alternativos, dada la menor oferta, sus cotizaciones comiencen a seguir subiéndose Subiendo. en este sendero, digamos, alcista. Claro, claro. Eh, ¿Cuánto, con lo- cuánto tendría que valer el dólar oficial, Gabriel, de acuerdo a su bueno, perspectiva? esa es una muy buena, muy buena pregunta y muy difícil. Sí, No, yo desde mi perspectiva creo que debería ser muy cercano al valor que hoy tiene el valor del dólar libre del blue, entre 1.180, 1.200 pesos. sí, sí. Debería ser un valor desde mi perspectiva y desde mi análisis razonable para que también incentive y motive a la acumulación de reservas. El gobierno, si no acumula reservas, le va a ser muy difícil poder salir del cepo cambiario. Entonces, hay que... eh, no se entiende muy bien desde el punto de vista técnico. A ver, la expectativa es anclar con el tipo de cambio expectativas inflacionarias, eso es real. Sí. Pero si yo quiero salir del cepo, tengo que generar incentivos para que liquiden, para poder acumular reserva y para poder hacer frente a levantar el cepo cambiario y que el mercado vuelva a ser un mercado básicamente con un tipo de cambio unificado y no, digamos, estas trabas que tenemos para poder importar o mismo también para poder exportar con un tipo de cambio que no es competitivo. Exactamente. Gabriel, obviamente que todo tiene que ver con todo y hay mucha fragilidad en varios puntos. Sí, Quizás por allí el hecho de que el gobierno no quiere aumentar los dólares, o mejor dicho, la cotización del no, dólar, tiene que ver también porque eso puede llegar a repercutir, o este aumento del dólar blue puede llegar a repercutir en los precios de los alimentos, por ejemplo. sí, hay un tema muy importante porque una de las mayores victorias que está teniendo el gobierno después de la
de la inflación que tuvimos en diciembre, que tuvimos en enero, es este proceso de desinflación, digamos. A ver, del 25 al 20, al 13, al 11, al casi 8, 9. Entonces, las expectativas en ese sentido es como una batalla ganada para el gobierno, pero siempre en la economía, de este proceso de desinflación, pero siempre en la economía, digamos, si no ajusta por una variable, ajusta por la otra variable. Claro. Entonces, posiblemente el no ajustar el tipo de cambio pueda tener un efecto de alguna manera positivo en términos de no exacerbar el proceso inflacionario y acompañar, pero por otro lado me va a truncar también parte de lo que significa poder acumular reservas, generar un sector como el sector exportador, básicamente el campo, que es un sector que dinamiza la economía, porque el campo es un sector que realmente dinamiza la economía, y otro de los problemas que estamos teniendo es la caída de actividad. Entonces, yo cuido la inflación, pero estoy haciendo más difícil la salida del cepo y en parte también estoy retrasando el proceso de crecimiento, de recuperación de la actividad. Entonces, de alguna manera, nada es gratis en economía. Exactamente. Y estos procesos son procesos que tienen costos o de un lado o del otro. Entonces, la pregunta en el fondo es, ¿cuál es el objetivo prioritario del gobierno? Y aparentemente uno de los objetivos prioritarios del gobierno tiene que ver con continuar este proceso de desinflación, al menos en esta instancia. Exactamente. Pero bueno, en detrimento de otras cuestiones, como usted bien decía, Gabriel, ¿eh? Exactamente. Gabriel, muchas gracias por esta comunicación para No, con Norte Grande y Somos Uno. Muy buenas las explicaciones. Bueno, esperemos que esto vaya mejorando, ¿eh? Porque arreglamos un lado, pero desarreglamos del otro. Así un poco la síntesis. Muchas gracias, ¿eh? Un gusto, que anden muy Igualmente, bien. Muchas gracias muy a ustedes. amable. Que anden muy bien. Gracias, un abrazo. Muy bien, Gabriel Friedrich, consultor especializado en negocios, economía y estrategia, hablando un poco del dólar, el dólar blue que llegó hoy a 1.230 pesos. Un poco le explicó Gabriel, la gente no está ganando lo que quiere ganar en los plazos fijos, saca la plata y o compra bienes o invierte en dólar o compra dólares. Entonces allí está un poco la explicación de este incremento que tiende aparentemente a seguir en ese proceso porque bueno, la gente, la bajada de intereses de las tasas es muy profunda y la gente busca alternativas para que no se desvalorice sus pocos pesos que por allí tienen ahorrados.